Yo te invito a que por favor busquen conmigo Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y vamos a estar centrándonos en los versículos del 16 al 21 de Lucas capítulo 8. Esos versículos que leyeron a mitad del servicio. Quisiera leerlo de nuevo. Lucas 8 del 16 al 21. Jesús acaba de dar la parábola del sembrador, una parábola muy conocida, a veces malinterpretada, que habla de cómo la palabra de Dios prospera en diferentes terrenos. Él habla de cómo un sembrador siembra semillas y hay diferentes tipos de terrenos. La semilla, explica Jesús, es la palabra de Dios y los diferentes terrenos. Él dice en el versículo 11, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Y después los diferentes terrenos son los corazones donde cae la palabra de Dios y cómo prospera o no prospera, dependiendo cómo sea recibida. Ahora, él va a continuar con una analogía similar, una parábola similar, pero hablando de cómo debemos prepararnos para atender y obedecer la palabra de Dios. Y quisiera entonces leer Lucas 8 del 16 al 21. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por lo tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, lo que cree que tiene, le será quitado. Versículo 19, entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Winston Churchill, tal vez uno de los oradores más grandes en la historia de la humanidad, dijo algo muy importante y significativo. Él dijo, requiere audacia, hablando como orador, como alguien que hacía muchos discursos, requiere audacia pararse y hablar. Pero también requiere audacia sentarse y escuchar. Aunque él no dijo esto en un ámbito espiritual, esto tiene mucho que ver cuando hablamos del tema de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Solemos pensar en la predicación como algo unilateral, donde el pastor o el predicador, quien va a enseñar, es el único que tiene la responsabilidad, es el único que va a estar nervioso, tiene que prepararse y tiene que dedicar horas, porque él va a hablar. Y solemos pensar en nosotros que vamos a escuchar de una manera pasiva. Nosotros solamente estamos recibiendo y puede que yo empiece a pensar en las habichuelas que dejé puestas en la casa o en otra cosa y solo tengo que aguantar que pasen los 45, 50 minutos o una hora que dura el predicador hablando. Pero la realidad es que desde el punto de vista bíblico hay responsabilidad en aquel que enseña, que habla, pero también hay doble responsabilidad en aquel que escucha, por varias razones. Número uno, como Jesús explicó en la parábola del sembrador, es por medio de la palabra de Dios que el Señor obra vida en aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Es por medio de la palabra de Dios que el Señor santifica a aquellos que ya son parte
de su grey. O sea que la única manera que Dios puede traer avivamiento a mi corazón, guianza a mi corazón, enseñarme su voluntad, es por medio de su palabra enseñada y predicada. O sea que cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios, yo tengo la bendición y la gracia de que Dios, por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo, puede obrar en mi corazón. Un autor que escribe un libro que se llama El oyente expositivo. El oyente expositivo, quien habla de cómo, sin duda alguna, es muy importante la predicación expositiva, pero que también para que una iglesia pueda prosperar espiritualmente, no solo necesita predicación expositiva, pero necesita oyentes expositivos que escuchen con atención y obedezcan. Y hablando sobre esto, él dice lo siguiente, se llama Ken Rami. Él dice, nada crea una atmósfera más explosiva, electrizante y transformadora que cuando los relámpagos de un predicador empoderado por el Espíritu golpean la vida de un oyente iluminado por el Espíritu. Nada crea una atmósfera más explosiva, electrizante y transformadora que cuando los relámpagos de la palabra predicada por un predicador empoderado por el Espíritu golpean la vida de un oyente iluminado por el Espíritu. Tú quieres avivamiento en tu vida. Tú quieres que Dios te despierte del letargo espiritual. Tú quieres que Dios muestre su voluntad para su vida. Escucha atenta y seriamente la palabra de Dios. La segunda razón por la cual debemos ser más cuidadosos en la manera como estamos escuchando, prestando atención cuando la palabra de Dios es predicada y enseñada, es porque nosotros daremos cuenta por todo lo que escuchamos y si obedecimos o no a eso que escuchamos. Yo puedo hacerme, como uno dice, el chivo loco y estar pensando en otra cosa, pero yo voy a dar cuenta por lo que yo escuche y si obedezco o no eso que se me ha instruido. La razón por la cual Dios ha destinado en su gracia y misericordia y ha levantado y ha bendecido su iglesia con predicadores y maestros es para que esa predicación, esa enseñanza que viene de su palabra pueda transformar tu vida y por lo tanto Él te hace responsable de tu obediencia o no a lo que se predica. El puritano Thomas Watson, hablando de esa realidad, dice lo siguiente: daremos cuenta de cada sermón que escuchemos. El juez a quien debemos dar cuenta es Dios. Y él exclama: oh, cómo debemos observar cada palabra predicada, recordando que daremos cuenta. Que todo esto nos haga sacudir la distracción y el adormecimiento del oído y tener nuestros oídos encadenados a la palabra. Dicho esto, mi hermano, ¿qué tan atento eres tú a la enseñanza, a la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo estás escuchando tú la palabra de Dios? En el pasaje de hoy, Jesús hace un llamado de advertencia a sus oidores, cuidadosos y atentos, para que obedezcan la palabra de Dios que reciben, pues darán cuenta a Dios por eso. Él nos hace un llamado de advertencia para que escuchemos seriamente y obedezcamos su palabra, pues daremos cuenta a Dios por eso. Él aquí nos da tres características trascendentales de la palabra de Dios
para que seamos oyentes cuidadosos, reteniéndola y obedeciéndola. Nos da 3 características trascendentales de la palabra de Dios para que seamos oyentes cuidadosos, reteniéndola y obedeciéndola. La primera característica que nos da es que la palabra de Dios ilumina el camino. La palabra de Dios ilumina el camino. En el versículo 16, Él muestra esto. La Biblia utiliza frecuentemente la analogía de la oscuridad como símbolo del pecado y sus efectos. La oscuridad, el que no esté la luz, es representado en la Biblia como una analogía para hablar de el pecado y sus efectos. En Proverbios capítulo 4, en el versículo 19, el autor dice: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. En Eclesiastés capítulo 2, versículos 13 y 14, se repica lo mismo. Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aquel que está sin Dios está muerto en sus delitos y pecados, sin esperanza, arropado por la oscuridad del pecado. Y todos sabemos cómo uno tropieza cuando está en la oscuridad. No sabes dónde están las cosas, te das un golpe en la rodilla, te das un golpe en el dedo pequeño del pie, que brincas y gritas. ¿Por qué? Porque no estás viendo, te das en la cabeza, chocas con algo, no encuentras otra cosa, no sabes qué hacer, no sabes dónde está la puerta, porque estás en la oscuridad y no puedes ver. Asimismo, como el pecado y sus efectos son mostrados como la oscuridad en la Biblia, de manera contraria, la palabra de Dios es referida constantemente como la luz que ilumina el caminar del hombre. En el Salmo 119, que es un salmo totalmente dedicado a la palabra de Dios, el salmista en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y más adelante, ahí mismo en el Salmo 119, en el versículo 130, él dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. O sea que la palabra de Dios hace todo lo contrario al pecado. El pecado nos mantiene en la oscuridad, nos mantiene perdidos, nos mantiene extraviados, nos lleva hacia un destino final fatal. Pero la palabra de Dios nos ilumina, guiando por el camino correcto hacia la voluntad del Padre. Ahora uno se pregunta, porque si esto es así como la palabra lo plantea, ¿por qué alguien va a querer quedarse en la oscuridad? Si en tu casa no hay luz, si se fue la luz, todo lo que uno espera es que llegue la luz. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, nosotros teníamos el número de la CDE y uno llamaba: miren que yo vivo en tal sitio, ¿a qué hora va a llegar la luz? Y uno estaba atento. Y cuando la luz llegaba, nadie se entristecía. Todo el mundo voceaba como: llegó la luz. Feliz. Se prendía el abanico, se prendían las luces. Ya tú podías ver televisión. Las personas nos ponemos feliz cuando la luz llega. ¿Por qué a alguien que se le dice que está en oscuridad y que algo lo puede iluminar va a querer quedarse en la oscuridad? Bueno, hablando sobre esa realidad a la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4
en el versículo 4, nos dice por qué preferimos quedarnos en las tinieblas. Él nos explica qué es lo que nos hace estar en las tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 4 dice, la segunda parte de ahí: el Dios de este mundo, hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La razón por la que muchos deciden quedarse en la oscuridad, la razón por la que muchas veces tú le enseñas a las personas la luz y los ves siguiendo, chocando y tropezando en la oscuridad, y uno se pregunta, pero ¿cómo es que no lo ven? Es porque Satanás ha cegado su entendimiento. La razón por la que muchos rechazan el evangelio y siguen muertos en sus delitos y pecados, la razón por la que tal vez tú estás aquí hoy y estás como inconforme, loco, porque yo acabe de hablar, porque te trajeron tal vez obligado. La razón por la cual persistimos en el pecado, aún sabiendo las consecuencias presentes y futuras a la que nos lleva, es porque el enemigo Satanás te tiene los ojos tapados. Por eso el evangelio es locura para aquellos que se pierden. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios es más poderosa que Satanás y busca iluminarte y llevarte independientemente de los propósitos de Satanás. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, lo que Jesús está mostrando en el versículo 16. Y sabiendo eso, Él hace una historia que parece un tanto cómica y absurda. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone en un candelero. Sería absurdo que llegara la luz y yo cubriera la luz para permanecer en la oscuridad. Nadie lo hace. Ahora, fíjate algo interesante que él dice en la última parte del versículo 16. No solo esa luz es para iluminarte de manera personal, sino que él dice que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. La palabra de Dios es luz que busca iluminar tu vida, que busca traer luz en tu caminar. Y la medida como esa luz de Dios ilumina tu vida, está destinada para que también tú ayudes a iluminar con esa misma palabra la vida de otros. La manera como la palabra de Dios ilumina nuestras vidas sirve de ayuda a otros para que puedan ver la luz de Cristo. Eso es algo constante que se nos manda a hacer en las Escrituras. No solamente una luz para que tú de manera egoísta, como cuando llega la luz en tu casa y otros no tienen luz, cierres la puerta y no ayudes a otro. Eso sería alguien muy egoísta. Yo recuerdo que por mi casa, cuando se dañaba la luz de alguien, los vecinos eran, vecino, conécteme esa tensión ahí. Y uno se ayudaba. Si en una casa había inversor, cuando llegaba la hora de la novela o cuando llegaba la hora de los muñequitos, esa casa estaba llena de gente viendo televisión. Si había algo que se estaba dañando, métame eso. Se buscaba ayudar uno a otro. Era muy egoísta, o como diríamos los dominicanos, mala fe. Alguien que no te ayude que no te pase luz. Que tú estés en un camino oscuro y tenga luz en su celular y te diga, no, porque es solamente para iluminarme a mí. Sería muy egoísta, ¿cierto? La palabra de Dios nos manda a iluminar con la luz de Cristo que ha resplandecido en nosotros a los demás. En Filipenses capítulo 2,
Versículo 14 al 16. Pablo, hablándole a los filipenses, les dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sean luminares en el mundo, lleven la luz del evangelio que ha resplandecido en sus vidas a las demás personas. Mi hermano, allá afuera la sociedad está inundada por la oscuridad, pero la oscuridad por sí misma no existe. La oscuridad lo que es falta de luz. Eso es lo que es la oscuridad, la falta de luz. Esa sociedad allá afuera necesita de la luz de Dios. Y mientras es más oscuro, la luz puede brillar más. ¿Sabías esto? Yo prendo una luz aquí y casi no se va a ver porque está claro. Hay claridad. Pero si lo prendo aquí a la 1 de la mañana sin ninguna luz prendida, esa luz que yo prendo aquí de mi celular va a iluminar mucho. Hay mucha oscuridad allá afuera, pero no debemos temer, debemos marchar más firmemente sabiendo que en medio de la oscuridad más fuerte, la luz brilla de manera más fuerte también. Dice el autor J.C. Ryle, escucha esto: la forma más alta de egoísmo es la del hombre que se contenta con ir solo al cielo. La caridad más verdadera es esforzarse por compartir con los demás cada chispa de luz religiosa que poseemos y así sostener nuestra propia vela para que alumbre a todos los que nos rodean. Te lo voy a leer de nuevo. La forma más alta de egoísmo es la del hombre que se contenta con ir solo al cielo. Sin embargo, la caridad más verdadera es esforzarse por compartir con los demás cada chispa de luz religiosa que poseemos y así sostener nuestra propia vela para que alumbre a todos los que nos rodean. Dicho esto, mi hermano, en este primer punto te pregunto, ¿qué tanto es la luz de la palabra de Dios lumbrera a tu camino? ¿Qué tanto estás dejando que la palabra de Dios ilumine tu caminar? ¿Estás teniéndola, tapándola para seguir tropezando en la oscuridad? Y número 2, ¿qué tanto la luz de la palabra de Dios que ha llegado a tu vida la estás usando para llevar luz a la oscuridad? ¿Podemos decir que tú eres un luminar en el mundo? ¿Que tú eres un luminar de Cristo en la sociedad? La palabra de Dios ilumina el camino. Lo siguiente que vemos aquí en este pasaje, en los versículos 17 al 18, es que la palabra de Dios expone el pecado. Número 1, ilumina el camino. Número 2, expone el pecado. Dice el versículo 17 y 18 de Lucas 8: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Algo interesante por lo cual muchos corren de la luz, o algo lamentable por lo cual muchos corren de la luz, es porque la luz ilumina
hace ver el desperfecto. Y a veces queremos quedarnos en nuestra esquinita para que nadie vea nuestro desperfecto. No sé si te ha pasado que a las mujeres, digamos, que se va la luz y tú vienes y empiezas a maquillarte en la oscuridad. Yo recuerdo que eso le pasó una vez a mi hermana y se empezó a maquillar en la oscuridad y cuando salió a la luz, Saltarín y Gasparín, un payasito, parecía. Platón, el filósofo, dijo: podemos perdonar a un niño por tener miedo a la oscuridad, pero la verdadera tragedia es cuando un adulto tiene miedo a la luz. La verdadera tragedia es cuando un adulto tiene miedo a la luz. Y aunque Platón no habló desde una perspectiva cristiana, sus palabras tienen un gran significado a cómo muchos huyen de la luz. Y eso es lo que a lo cual Jesús está apuntando. Él está haciendo ver, así como la palabra de Dios te ilumina, cuando te ilumine va a sacar tu pecado. Va a iluminar la realidad de tu corazón. Y eso para algunos es una bendición. Muchos oramos: Señor, en tu gracia y misericordia, descubre mi pecado delante de mis ojos. Hazme ver, oh Dios, dónde te estoy fallando. Y es una bendición cuando el Señor, por medio de su palabra, trae convicción a tu vida, te hace ver las áreas que necesitas cambiar. Es una bendición cuando la palabra te hace ver tu condición de pecador, pero la suficiencia de Cristo para traer salvación. Eso es una gran bendición. Pero para algunos no lo es, porque se sienten incómodos cuando la palabra de Dios expone su corazón, su realidad. Porque sabemos que al pastor, que a mi papá, que a mi líder, que a mi diácono, que a mi cónyuge, yo puedo engañarlo. Yo puedo ponerme una careta y hacer pensar que soy algo que no soy en realidad. Pero la palabra de Dios yo no puedo engañar. Dijo alguien que la palabra de Dios es el espejo perfecto del alma. El espejo perfecto del alma. La miramos y nos hace ver la verdadera realidad de nuestra condición espiritual. Si estamos en Cristo o si no lo estamos. Salomón cerró el libro de Eclesiastés con la gran advertencia de esa realidad, cuando dijo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y el estándar por el cual Dios trae todo eso es por su palabra. Ese es el estándar que Él utiliza. Por eso Jesús dice en el versículo 18, no solamente como la palabra de Dios te ilumina, como la palabra de Dios expone el pecado, Él dice en el versículo 28, por tanto, gar en griego, hay una consecuencia de eso, por lo tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Porque no van a engañar a la palabra de Dios, escuchen atentamente. Porque al que tiene más le será dado y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Y el principio ahí de Jesús es claro. Si escuchamos y obedecemos atentamente la palabra de Dios, las bendiciones espirituales de Dios vendrán a nuestras vidas. Experimentaremos su presencia, su cuidado, su guía, a medida como nos sometemos a su autoridad. Pero ignorar la palabra de Dios significará que esas mismas bendiciones que unos tendrán serán quitadas a otros.
El punto es, la verdad saldrá a la luz y nuestra verdadera naturaleza será expuesta. Tú puedes ignorar, tú puedes rechazar, tú puedes rebelarte en contra de la palabra de Dios, pero llegará un día donde los libros serán abiertos y donde todo será expuesto y el estándar será la misma palabra de Dios. Por lo tanto, ten cuidado cómo escuchas la palabra de Dios. El gran problema de muchos de nosotros es que tenemos los oídos más atentos a los hombres que a Dios. Tenemos los oídos más atentos a los hombres que a Dios. Para muchos de nosotros simplemente nuestros oídos se han sintonizado con la voz del mundo, con la voz de los hombres, y a eso es lo que buscamos rendir respeto. ¿Hacia dónde están tus oídos sintonizados? ¿Cuál es la ley que rige tu vida? ¿Qué está transformando tu corazón? Porque la realidad es que algo lo está haciendo. O es Dios y su palabra, o es Satanás y su palabra. Dice Richard Baxter lo siguiente: acordaos que todos estos sermones deben ser repasados y debéis responder de todo lo que habéis oído, sea que lo hayas oído con diligente atención o con descuido. Y la palabra que escuchas os juzgará en el día postrero. Oíd, pues, como los que van a juicio para dar cuenta de haber oído y obedecido. No solo se trata de escuchar, pero también se trata de retener y obedecer la palabra que escucho. ¿Estás tú consciente de esa realidad, de cómo la palabra de Dios se expone y va a sacar a la luz la realidad de tu corazón? Ahora, en versículo 19 al 21 vemos una tercera característica trascendental que se nos da aquí sobre la palabra de Dios, que sirve de esperanza, que sirve de ánimo, que sirve de consuelo en medio de esta realidad. En dos versículos, en tres versículos que parecen como cambiar el sentido, que Marcos y Mateo ponen en otra ocasión, que Lucas lo pone aquí, yo creo porque tiene que ver con lo que Jesús está tratando, que nos empieza a mostrar aquí de un encuentro de Jesús con su madre y con sus hermanos. Dice el versículo 19 de Lucas 8, pasando a la tercera característica, que es que la palabra de Dios conecta a Cristo. La palabra de Dios conecta a Cristo. Dice el versículo 19: entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Versículo 20: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver. Le avisaron. Pero él, Jesús, les respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí vemos a María, la madre de Jesús, y sus hermanos siguiendo a Jesús, viniendo donde él. Recuerden que estos hermanos son hermanos de Jesús, hermanos biológicos, hijos o medio hermanos, hijos de María y José. La Biblia nos
enseña algo que contradice lo que otros dicen, de que María no permaneció perpetuamente virgen. Ella tuvo más hijos. Y aquí están parte de los hijos de María y José, hermanos de Jesús. José no está aquí porque, al parecer, según se cree, José ya había muerto. Luego de cuando empieza el ministerio de Jesús, ya no volvemos a saber mucho de Jesús. Si él estuviera vivo, yo creo que él estuviera aquí junto con los hermanos de Jesús y con María. Recuérdase que cuando Jesús muere, que está crucificado, que está en la cruz, él le entrega su madre a Juan, no a José. O sea que por lo tanto se cree que José había muerto. Jesús se encontraba aquí en el tiempo más grande de popularidad que él experimentó en su ministerio terrenal. Miles, un gran gentío, como aquí señala, venía tras de Jesús, tras sus enseñanzas, tras sus milagros, buscando sanidad. Más adelante vemos que eso se va a reducir. Cada vez más lo van dejando solo y solo, pero aquí está siendo seguido por una gran cantidad de personas. Entonces viene María y creyeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, según apunta, no creyeron mucho en lo que Jesús decía que era el Mesías. María sí, pero los hermanos no, hasta después que resucitó. Tal vez estaban preocupados por toda esta gran cantidad de personas que venían detrás de Jesús. Tal vez estaban preocupados también por el conflicto entre Jesús y las autoridades de esa época. Los escribas, fariseos, no querían saber de Jesús, estaban planeando ya matar a Jesús y van donde Jesús preocupados a verle. Lucas nos ilustra aquí que parece que la cantidad es tan grande que no pueden llegar a Jesús y alguien, no dice quién, tal vez un discípulo, tal vez Juan, viene o Pedro y le dice: Jesús, María y tus hermanos están aquí, te quieren ver. La respuesta de Jesús en el versículo 21 parece un poco extraña. Parecería como que él está siendo apático a ellos. Tus hermanos y tu madre están aquí afuera, te quieren ver, pero él responde: mi madre y mis hermanos son aquellos, son estos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Pero él no estaba siendo apático, él está entrando en un punto de todo lo que acaba de enseñar. Y el hecho aquí es algo que él enseña continuamente, que las relaciones terrenales no están definidas, o las relaciones para él no están definidas en términos humanos por lazos físicos o familiares. Él está implícitamente haciendo ver aquí algo que él le dijo a José y María cuando se perdió, que lo encontraron en el templo. En los negocios de mi Padre debo estar. Lo que rige mi agenda y todo lo que hago es mi sumisión al Padre Celestial. Algo que le enseña más adelante aquí en el mismo libro de Lucas, en Lucas capítulo 9, en el versículo 59 al 62, se nos presenta que él enfatiza de nuevo en lo mismo. En Lucas 9, 59, dice que a otro Jesús le dijo: ven tras de mí, sígueme. Pero aquel al que Jesús le está diciendo sígueme, le responde: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Que se entiende que no era que el padre estaba muerto, sino que el padre estaba muriendo. Él estaba pidiendo un tiempo: déjame ocuparme de mi padre y luego yo te voy a seguir. Y Jesús le responde en el versículo 60 algo que también pudiese parecer extraño: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Lo que rige tu sumisión o lo que rige tu agenda aquí en la tierra es tu sumisión al Padre.
En el versículo 61, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. De nuevo, lo que rige nuestra agenda es la sumisión al Padre, lo cual es una gran bendición. Porque Jesús está enseñando aquí que aquellos que están en Él, sus discípulos, quienes creen en Él, incluyéndote a ti y a mí, cuando somos salvos, no solamente somos salvos de las consecuencias del pecado, no solamente tenemos una nueva vida en Cristo, sino que Dios en su gracia y misericordia nos adopta dentro de su familia. Somos hermanos de Cristo. Una conexión más grande y más fuerte que cualquier lazo. Antes, yo puedo estar sin padre, pero tengo un Padre celestial al cual puedo clamar, el cual me escucha, el cual por Cristo me añadió dentro de su familia sin yo merecerlo. Eso es maravilloso cuando lo entendemos. Porque no solo Dios destinó solucionar el mayor problema que tenemos de pecado, sino que Él en su gracia destinó que yo sea parte de su familia y él ser mi padre. Te imagínate que tú veas a alguien allá afuera que esté sin casa, moribundo, enfermo, sin comida. Una cosa es que tú a esa persona digas, bueno, yo voy a sacar de los recursos que yo tengo, déjame ayudarlo. Déjame llevarlo a un hospital. Déjame suplirle y comprarle alimento. Eso es sería una gran bendición para alguien viviendo en la calle, en necesidad. Eso es una gran acción. Otra cosa es que tú digas, yo le voy a construir una casa y le voy a dar alimento continuamente. Eso es una gran acción. Eso es algo digno, loable. Pero que tú digas, yo le voy a hacer todo eso, pero yo lo voy a adoptar dentro de mi familia. Ahora él me puede llamar padre y tiene una conexión directa conmigo. Eso es otro extremo. Lo que Dios hizo con nosotros fue adoptarnos dentro de su familia. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Jesús, nuestro hermano. Eso es lo que Jesús está señalando aquí en Lucas capítulo 8. Mi madre, versículo 21, y mis hermanos son estos. Pero escucha esto. Porque muchos dicen ser hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios, pero no se comportan como hijos de Dios. No es el que dice que es. No es el que se cree que es. Dice, el que oye la palabra de Dios y la hace. Ese es hijo de Dios. O sea que la salvación se compra. Es por obras. No. Es que el que ya es parte de la familia de Dios debe comportarse como parte de la familia de Dios. Como tal, según la palabra de Dios. Ahí te pregunto, según esta descripción, ¿puedes decir tú que eres hijo de Dios? ¿Te llama Cristo mi hermano? Demuestra tu caminar, tu obediencia a la palabra de Dios, que has sido adoptado dentro de la familia de Dios. Y no que eres perfecto,
Pero estás tú rechazando aquello que es contrario a la palabra de Dios y buscando que sea la palabra de Dios que reine en tu vida. Yo quiero darte algunos puntos de aplicación ya en la última parte de este tiempo. Quiero darte algunos puntos de aplicación para ayudarte a poner en práctica lo que hemos visto. ¿Cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? ¿Cómo puedo llevarlo a la práctica? ¿Qué puedo hacer si estoy en oscuridad, tropezando una y otra vez? Y ya no sé cómo salir. ¿Qué puedo hacer si persisto? ¿O qué puedo hacer si veo a alguien que continúa cegado en la oscuridad, tropezando? Número uno, hermano, ora a Dios. Ora a Dios. Esto es algo, esta transformación es algo que solo el Espíritu de Dios puede provocar en el corazón del hombre. Pídele a Dios que su Espíritu encienda en ti su llama. Pídele a Dios eso. En Efesios capítulo 1, Pablo da una de las oraciones más maravillosas que podemos ver en toda la Escritura. Yo creo que luego del Padre Nuestro, de la manera como Jesús enseñó a orar a sus discípulos, la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 1, es una de las oraciones más maravillosas que vemos. En el versículo 17 y versículo 18, Pablo, orando por ellos, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Él está orando para que los corazones de estos hermanos sean iluminados. Yo creo que de esa misma manera nosotros debemos orar por nosotros mismos y por los demás. Yo debo orar antes de venir a la iglesia, desde el sábado. Yo debo, pastor, ¿qué se va a predicar el domingo? Y orar, Señor, ablanda mi corazón, sensibiliza mi corazón a tu palabra. Dame oídos atentos. Yo debo venir expectante de lo que Dios va a hacer por medio de la enseñanza de su palabra. Cuando veo personas que están sumergidas en la oscuridad, lo primero que yo debo hacer es orar por ellos. Señor, abre su corazón. Quita las vendas que pone el enemigo y hazles ver la necesidad de Cristo y la sabiduría de tu palabra. Ya que número uno, ora a Dios. Número dos, acércate a la luz. Acércate a la luz. Trata de exponerte cada día más a la palabra de Dios. Y que cuando lo hagas, busques atender y retener la palabra de Dios. Toma notas de los sermones. Reflexiona en la semana de lo que se ha hablado. Pregunta, comenta. Sé activo, sé proactivo con esto. Acércate a la luz. En Juan 3, Jesús habla de cómo la luz vino al mundo en él, pero muchos prefieren estar lejos de la luz en sus pecados. A veces nos preguntamos, ¿por qué que yo estoy tan dormido espiritualmente? ¿Por qué que yo estoy tan frío?
Y queremos culpar a la iglesia, o que no se predicó lo que yo quería, o que no se cantó lo que yo quería. Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué que yo no tengo ese despertar? Porque me he apartado de la luz. Uno de tal vez los mayores pensadores en la historia de la iglesia, Agustín de Hipona, hablando sobre esto, dijo lo siguiente, y escuche. Cuando la gente decide retirarse lejos de un fuego, el fuego continúa dando calor, pero se enfrían. Cuando las personas eligen alejarse de la luz continúa siendo brillante en sí misma, pero están en la oscuridad. Este es también el caso cuando la gente se aparta de la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha perdido su poder, no ha perdido su eficacia, no ha dejado de traspasar los corazones como espada. Es que yo me he apartado de la palabra. Yo me he apartado de ella y no me sigo calentando, no dejo que me ilumine. Yo tengo que acercarme a ella, pero sé proactivo en hacerlo. Acércate, ponte serio con la palabra de Dios. Suplícale a Dios, háblame por medio de tu palabra y déjala que te ilumine. O sea que número 1, ora. Número 2, acércate a la luz. Número 3, necesitas ser luz, procura ser luz. Vivimos en un mundo duro, oscuro, un mundo dominado e impulsado por el pecado. Y en medio de toda esta depravación necesitamos ser luz en el mundo, iluminar con la palabra de Dios. No solo aquí, en la iglesia, en mi casa, en mi vecindario, en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad. Yo necesito compartir la luz de Dios, de su palabra. Dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En Daniel capítulo 12, donde Daniel narra una visión de los últimos días, él da algo que tiene validez hoy en día y que se va a reflejar en los últimos días. Él dice que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Aquellos que brillen en la eternidad, en la gloria celestial, no son los que van a estar apagados aquí en la tierra. Son aquellos que van a brillar como luminares en el mundo. Lo que va a suceder en la gloria celestial ya habrá pasado aquí con nosotros, o es producto de lo que pasó aquí con nosotros. ¿Qué tanto estás brillando tú en el mundo? ¿Qué tanta luz estás haciendo tú en la oscuridad de este mundo hostil? De una manera u otra, cada uno de nosotros guía a las personas a la luz o hacia la oscuridad. No hay posición neutral. Imagínate que vas caminando por un bosque, yo tengo un foco, pero yo me estoy iluminando yo. Yo puedo decir, bueno, yo no fui que lo traje a la oscuridad a él. Yo no le estoy llevando a la oscuridad. Yo tengo la luz, yo tengo un foco. Es lo mismo que pasa cuando tú decides quedarte callado y no iluminar. ¿Cuántos ejemplos tenemos
de sobra del poder de la palabra de Dios iluminando personas. A veces pensamos es que se ve demasiado perdido, es que su corazón está demasiado endurecido. Ahí en esa oscuridad más fuerte, cuando la luz puede resplandecer más fuerte, ilumina con la palabra de Dios. ¿Qué tanta luz estás haciendo tú en medio de la oscuridad de este mundo hostil? Quisiera orar ahora por esto que hemos visto, rogar a Dios que obre el querer como el hacer en nosotros, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Quiero hacer algo que suelo hacer en mi iglesia, quiero darte unos minutos ahí para que puedas reflexionar en la palabra de Dios, puedas pensar cómo poner en práctica esto que hemos estudiado hoy. Padre, me ruego a ti hoy que esta iglesia, oh Dios, pueda brillar como luz radiante. Padre, que tú puedas utilizar esta iglesia como faro en medio de toda la oscuridad que vemos. Que toda voluntad aquí sea sometida a tu palabra. Que aquellos, oh Dios, en los cuales no hay salvación puedan hoy presentarte delante de ti, Señor, y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Que puedan ver el poder y la suficiencia inigualable de Jesucristo para traer salvación y vida eterna a sus vidas. Y que aquellos creyentes que ya están en Cristo Dios, tú puedas avivar cada corazón, oh Dios, para que ame y se someta a tu palabra, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.